El libro de Isaías en el capítulo 50, en el versículo 10. Dice lo siguiente: ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. ¿Quién hay entre vosotros que teme a su nombre? Dice el Señor. Y oye la voz de su siervo. La evidencia, de acuerdo a lo que está presentando Isaías, la evidencia de todo aquel cristiano adventista sincero que teme a Dios es aquel que con humildad y sinceridad oye la voz de su siervo, dice Isaías. Dice: el que anda en tinieblas y carece de luz, presenta a un pueblo envuelto en oscuridad. Presenta a una cantidad de gente hundida en tinieblas. Y a todo ese pueblo que está en tinieblas se les hace la pregunta: ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? A estos que carecen de luz, a estos que andan en tinieblas, ¿quién hay entre ellos que confíe en el nombre de su Dios y se apoye en su Dios, escuchando quién? La voz de su siervo. La voz de su siervo. Su siervo es el profeta. Claro, es obvio, ya vamos a verlo más en otros detalles. Eso quiere decir de que este siervo llega en un momento al pueblo ¿de qué? ¿De luz o de tinieblas? De tinieblas. De tinieblas. Este siervo llega en un momento de tinieblas y de confusión a la iglesia, es decir, al pueblo. Y se le hace la pregunta al pueblo, de ese pueblo que está en tinieblas, ese pueblo que está ahogado en oscuridad: ¿quién de entre vosotros teme a Dios y oye la voz de este siervo? ¿Quién? Ahora, el pueblo está en una condición, o sea, está en tinieblas, no porque no haya luz o no hayan luces. Y vamos a ver por qué razón es que el profeta está diciendo de que se encuentra en tiniebla, o está en tiniebla, anda en tinieblas. Porque el mundo amor más las tinieblas que la luz, ¿no fue eso? Vamos a ver en el versículo siguiente. Dice el verso 11. He aquí dice que todos vosotros encendéis fuegos Oye, y estáis cercados de antorchas. ¿Cómo dice? He aquí que todos vosotros encendéis. O sea, el pueblo, al verse en tiniebla, ¿qué es lo que hace? enciende fuego. Enciende fuegos. Y se empieza a rodear ¿de qué? De antorchas, de luces, de luminarias. Dice, empieza a acercarse de antorchas, de luces, de luminaria. Dice, andad. Y entonces viene el Señor ante esa circunstancia, ante esa realidad. Andad en la luz de vuestro fuego, de vuestras antorchas, dice. Y de las centellas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. Con dolor seréis sepultados. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? O sea, ante la realidad del pueblo. El pueblo se encuentra en tiniebla, ¿no? Hundido, caminando a ciegas. No sabe para dónde, el rumbo que lleva.
Y se hace la pregunta primero, ¿hay alguien entre vosotros que teme al Señor y va a oír y oye la voz de su siervo? ¿O seremos de ese pueblo, de esta gente, que ante la crisis que está viviendo la iglesia, ante la crisis que está pasando en su pueblo, empieza a buscar alternativas y empieza a encender su propio fuego? Empieza a encender su propio fuego. Y como el pueblo está en tinieblas, lo que él quiere a toda costa, de cualquier forma, es salir ¿de qué? De las tinieblas. De esas tinieblas. Entonces empiezan a levantar antorchas. ¡Chu! Luminarias. Predicadores con luces. Predicadores con luces, luminarias, queriendo iluminar el camino del pueblo. Y de ahí se levanta otro, con otra luminaria, con otra luz, queriendo iluminar al pueblo. Entonces el pueblo empieza ¿a qué? A rodearse de antorcha, a seguir luminarias, unos siguiendo estas, otros siguiendo aquellas, otros siguiendo las otras. Es decir, cada quien buscando el mejor partido que mejor se acomoda a su sentir. Luminarias, antorchas, brillando. Es decir, el diablo aprovechando la oscuridad y las tinieblas en la cual el pueblo ha caído, hace que se levanten luminarias de fuego extraño en sus diferentes dimensiones dentro del pueblo, con el único fin que el pueblo se disperse, siguiendo aquí, siguiendo allá y confundiéndose entre ellos. Y entonces ante esa realidad, la pregunta es, ¿quién de entre vosotros teme al Señor y oye la voz de su siervo? ¿Qué nos dice eso? Que el siervo también trae su ¿qué? Su luz, su antorcha, su luminaria. En español dice, ¿quién de vosotros teme al Señor y al su siervo? Sí. Porque en romano dice que No. ¿quién de vosotros teme de Dios? Y oye la voz de su siervo. Que escucha la voz de su siervo, dice en Vale, romano. es el Que mismo término. Escucha la voz de su siervo. Entonces, ¿entendemos? Entonces quiere decir que el siervo del cual está describiendo Isaías, llega a un pueblo o se encuentra con un pueblo lleno de ¿qué? De luminarias, de antorchas. Encuentra un pueblo que ha encendido sus propias antorchas. Y es la antorcha del siervo de Dios en medio de un montón de antorchas que han encendido diferentes individuos. Asumiendo que es la luz, cada quien asumiendo que son la luz verdadera de Dios. Eso me ha dicho un hermano, dice, vosotros entendéis la Biblia de otra manera, pero cada uno puede entender un versículo como él vea. Digo, no, nosotros debemos de entenderlo a la luz de Dios a través de sus profetas. Claro. Porque no podemos cada uno diferente interpretar un versículo allá, otro versículo allá, como nos parece a nosotros. Eso no tenemos derecho. La Biblia dice la ley al testimonio. Entonces, tenemos la realidad, ¿no? Aquí está la realidad. Y Dios ante esta realidad viene y dice, andad según vuestras luces y con dolor seréis sepultados. ¿Cuál es el destino? De todos aquellos que deciden andar según sus propias luminarias o siguiendo sus propias luminarias. La muerte, El dolor y la destrucción eterna. Esa es la consecuencia. Es decir, Dios no va a perdonar a nadie que por su corazón ciego
decide, aún después de que su siervo ha hablado, decida seguir su propia luminaria. Es obvio de que Dios, al ver la sinceridad de muchos, que hay muchos que en su sinceridad han empezado a buscar alternativas, ¿cierto? Ante la oscuridad que hay dentro del pueblo. Empezaron a buscar, tener la iniciativa de buscar luz de alguna manera, de algún medio. Y Dios en su misericordia por ello se ve obligado a enviar a su siervo con una luminaria correcta, con la luminaria que viene del cielo. Pero si después de haber escuchado, si después de haberse presentado el siervo de Dios con su luz, con su luminaria ante el pueblo, estos aún persisten en seguir sus propias luces o levantar sus propias luminarias, dice el Señor, con dolor serán sepultados. No puede hacer nada más por ellos. Y ahora vámonos a ver de los labios de la hermana White el mismo suceso que presenta Isaías en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 341, en las condiciones en las cuales se encuentra el pueblo, solo que en esta ocasión describiéndolo en los labios de Isaías y ahora en los labios de ella. Dice: la venida del esposo ocurre a medianoche, es decir, en la hora más oscura. En la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Es decir, Satanás, al cruzar este tiempo de oscuridad de la medianoche en la cual estamos, dice que él va a usar todo su poder para obrar en este periodo. Y dice, con todo engaño de iniquidad, su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápidamente en aumento. Dice, por la multitud de errores, herejías y engaños de estos últimos días, Satanás no solamente está cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de medianoche, impenetrables como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad, pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. ¿Qué está diciendo la inspiración de la hermana White? Que es verdad. Estamos cruzando el periodo de la medianoche. Estamos pasando la parte más densa de la noche. La noche aquí es una noche figurativa. Dice que es esa medianoche o esa oscuridad se está dando por tantas herejías, por tantos errores y por tantos engaños que están ahogando la iglesia de Dios. Eso es lo que hace entrar a la iglesia en un estado de oscuridad. Pero aún en medio de ese fango, aún en medio de esa condición, la Escritura nos está diciendo que en medio de eso brillará ¿qué? La luz de Dios, la de este siervo. En medio de esa oscuridad, la luminaria verdadera de Dios debe iluminar. Debe iluminar, y todo aquel que teme al Señor, la evidencia de ese temor hacia Dios es que va a escuchar la voz de su siervo. Quiere decir que Dios no dejará a la intemperie a todo aquel sincero, aunque se encuentre en un estado de engaño, aunque se encuentre siguiendo luminarias erróneas o fábulas o teorías de hombre, porque tal vez andaba buscando o en busca de la verdad, pero cuando el siervo llega con su luz, con la luminaria del cielo, en prueba y a evidencia de que teme al Dios del cielo, va
va a seguir la voz de su siervo, sin importar renunciar a las teorías que ha adquirido hasta ese momento. ¿Cuál es la misión que trae este siervo? Aparte de traer luz al pueblo, aparte de ser la luminaria para el pueblo y para sacar al pueblo de ese hoyo de herejías y apostasía en la cual se encuentra, que ha creado en lugar de beneficio confusión dentro del pueblo de Dios. Vayámonos ahora al capítulo 49 de Isaías y veamos la misión que Dios le ha encomendado y también veamos ahí la reacción que la iglesia va a tener en relación a esto. Isaías capítulo 49. En Isaías capítulo 49, la escritura nos habla de dos siervos diferentes. El primero está en el versículo 3, que se refiere a Jacob, es decir, a Israel. Y el segundo se refiere al siervo que debe de venir con una misión especial sobre el primer siervo, es decir, sobre Jacob. Dice, vamos a irnos al segundo, porque el primero no lo vamos a tocar, pero el segundo dice, en el versículo 5 está el segundo siervo que aparece en la escena del capítulo 49. Dice, ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, dice lo siguiente, para hacer volver a Jacob, para hacer volver a él, a Jacob, bien que Israel no se juntará con todo, estimado seré a los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fortaleza. Verso 6. Y dijo, poco es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de ¿quién? De Jacob. ¿Cuál es la segunda misión que trae el siervo que está describiendo allá? Levantar las tribus de Jacob. Eso quiere decir que uno de las vértebras del mensaje que trae el siervo, una de las grandes vértebras de ese mensaje es la restauración de ¿quiénes? De las tribus de Israel. Uno de los mensajes fundamentales que el siervo debe presentarle al pueblo es la restauración de las 12 tribus de Israel. O es decir, el mensaje de los 144,000 donde se consuma dicha restauración. Poco es, dice, que tú seas mi siervo para que restaures las tribus de Jacob. Y sigue diciendo, y para que restaures los asolamientos de ¿qué? De Israel. Primero, restaurar las tribus de Jacob. Segundo, restaurar los asolamientos de ¿qué? Aquí pone los supervivientes de Israel. ¿En qué parte? Sí, donde tú El pones remanente pone en la asolamiento, aquí pone superviviente. el remanente de Jacob. Para- La gran Y multitud. luego para la gran multitud. Dice, el que me ¿dónde estamos? Para que sea mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. Los supervivientes, para que restaure los supervivientes de Israel. ¿Ok? ¿Y qué dicen vuestras versiones? Asolamiento, ¿dónde está con la Remanente. Remanente, dice. ¿Ok? Para que restaures el remanente de Israel. Bueno, ¿Vale? los supervivientes. Es la misma cosa. Entonces, el punto es de que él trae una misión. Y la misión es ¿qué? Restaurar el remanente de Israel. Su mensaje viene concentrado en la restauración de las tribus de Israel.
Es obvio de que este a mensaje, Israel y su remanente, tranquilo, ¿no? sí. Es obvio de que este mensaje de restaurar a las tribus de Israel nunca ha sido dado en la historia, puesto que nunca se han restaurado las 12 tribus de Israel desde que fueron esparcidas. Y es obvio que Isaías está tratando con un acontecimiento de un siervo que debe de venir en el porvenir, cuando llegue el tiempo de la restauración de las tribus de Israel, cuyo tiempo ya ha llegado. Es decir, el mensaje debe llegar, o debió haber llegado ya, anunciando la inminente restauración de las tribus de Israel. Es decir, el sellamiento de los 144,000, que son la simiente o el remanente de este Israel, Los supervivientes de la o los matanza. supervivientes que deben ser restaurados. De la matanza de ese. Claro. Pero nótese lo interesante. Pero aparte de eso dice, aparte de eso debe ocurrir algo más. ¿Qué sigue diciendo el versículo en vuestras versiones? Yo te he puesto como luz de las gentes, Ujú. para que En llegue mi salvación hasta los extremos de la tierra. Mi hermano dice que por eso yo te pondré Ujú. la luz de los gentiles. Ok, sí, es los gentiles. Las naciones, al referirse a naciones, Sí, aquí pone toda es la tierra. gentiles, toda la tierra. Ok, ¿cuál es la segunda etapa que viene después de la restauración de las tribus de Israel? A toda la tierra, claro. Es necesario después, ¿qué cosa? Ser luz a quiénes? A toda la tierra. A todos los gentiles de la tierra. O sea, aquí, hermano, si usted notó, está hablando de la recolección de los primeros frutos y de la recolección de los segundos frutos en los labios de ¿quién? De Isaías. De Isaías. En los labios de Isaías. Isaías está dando un proceso que debe de llevarse a cabo. Todo empieza por el siervo que Dios envía y que lo ha elegido desde que estaba en el vientre de su madre, dice. Este siervo que debe ser primero el que debe anunciar o dar el mensaje de la restauración de las 12 tribus, y posterior debe ser luz, cuyo mensaje a todos los gentiles de la tierra. Es decir, los 144,000 primero y después una gran multitud de todas las naciones. En los labios de Isaías. Dice, será para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Sí, hasta los confines de la tierra. Por allí, extremos de la tierra. Okay. Pero vámonos al punto de la restauración primeramente de las 12 tribus. La restauración del remanente de Israel, que dicho siervo debe de traer. Nótese que hemos visto primeramente al principio que el siervo encuentra a un pueblo ¿cómo? ¿Hundido en qué? Hay luminarias, sí. O sea, hundido en oscuridad, con multitudes de antorchas, de luminarias, queriendo brillar con fuego extraño. Y aparece él con su antorcha también, para iluminar y hablarle al pueblo. El que teme a Dios va a escuchar su voz. El que teme a Dios va a escuchar su voz y va a renunciar a todo ese montón de teorías, ideas y herejías que tal vez han sido adoptadas como verdades, pero que no soportan el fundamento de las escrituras, de la verdad. Entonces, en esa circunstancia, el siervo encuentra al pueblo cuando va a efectuarse esta restauración, es decir, este mensaje de restauración de las 12 tribus, o el sellamiento de los 144,000. En esas condiciones se encuentra. Es obvio entonces de que todos aquellos que vienen en contacto con la voz del siervo, todos aquellos que vienen en contacto con el mensaje de este siervo, inmediatamente van a entrar en problema. ¿Y con quiénes son los primeros que van a entrar en problema? Las luminarias, claro. Vamos a ver. Hay una iglesia donde todos estos se encuentran, ¿cierto? Donde están tanto la descendencia de Israel como los demás que han levantado luminarias propias. Y esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. Y es obvio que el siervo llega a esa iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está esta iglesia? ¿En qué condiciones está?
¿En qué circunstancia ella siente que se encuentra? Váyanse al versículo 14 del capítulo 49. Miren la condición que está y miren la acción o la actitud que esta iglesia toma en contra de aquellos que escuchan la voz del siervo. El versículo 14 dice, pero Sión dijo, me dejó el Señor y el Señor se olvidó de mí. ¿Cuál es la percepción que Sión siente en el momento cuando este siervo ha llegado? Que el Señor se aleja. Que el Señor no está con ella. Es decir, de una manera indirecta o de una manera inconsciente, ella se da cuenta que la presencia de Dios Ya está. no se encuentra con ella. Aunque verbalmente alude de que Dios está con ella, pero en el consciente de ella sabe de que Dios no está con ella. En su consciente entiende de que Dios se ha olvidado de ella. Y por consiguiente, al olvidarse de ella, ella comete un gran error, un gran pecado, al momento de afrontar la luminaria del siervo que llega para hablarle. Versículo 15. Dice, se olvidará la mujer, es decir, la iglesia, se olvidará de lo que dio a luz. Es decir, se olvidará de su hijo o de sus hijos. ¿Qué creen ustedes? ¿Eh? ¿Creen ustedes que una mujer se puede olvidar de sus hijos? Pero mire lo que ha ocurrido acá. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo, de su vientre, del hijo que nació. Dice el Señor, es posible que ocurra, aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. ¿A quiénes les habla? ¿Ah? Sí. Aunque la iglesia, aunque la mujer se olvide de sus hijos, dice, Él no se olvidará de ellos. ¿De qué hijos? ¿De qué hijos se ha olvidado la iglesia? ¿A qué no lo reconoce? ¿A quiénes son los que ella ya no reconoce? ¿Eh? A los que han escuchado la voz de su siervo. A esos son los que ella no reconoce. Y mira lo que sigue diciendo. Mire cómo le llaman en el versos 20. Aún los hijos de tu orfandad. ¿Cómo le llama? Hijos de tu orfandad. ¿Cómo los ha dejado? Huérfanos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, angosto es para mí este lugar, apártate por amor de mí, para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró a esto? ¿Qué va a hacer la mujer? Sí. Decir que no son suyos. Negarlos. Negar a estos hijos. Dejar de reconocerlos como suyos. Dejarlos huérfanos. Entonces aquí encontramos a un grupo de hijos que van a ser dejados huérfanos De madre. de madre. De padre no. La mujer no los va a reconocer. Pero ¿qué dice Dios? Aunque ella se olvide de sus hijos, Yo no me olvido. yo no me olvidaré de ti. Yo no me olvidaré de ti. Es Dios tratando con todos aquellos hijos que son dejados huérfanos por la iglesia, por esta mujer. Son sencillamente por escuchar la voz de su siervo. A estos extremos llega la iglesia. Una iglesia que se siente abandonada, una iglesia que se siente desamparada de Dios,
Una iglesia que ha perdido todo el sentimiento natural de lo que debería de tener una madre hacia sus hijos. Una iglesia que ha perdido el sentido de la vida. Pierde aún hasta el sentido de reconocer a sus hijos como suyos. Aunque hayan nacido de su vientre, los desconoce. Pero es obvio, hermanos, es obvio de que esta mujer, Dios para hacerla reflexionar, tiene que hacerla pasar o someterla a un proceso. ¿Qué es lo que Dios hace qué es lo que Dios hace ante la indiferencia de esta mujer sobre estos hijos que dejó en la orfandad? Sí que son suyos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios hace con ella? La deja desolada totalmente. Exacto, la deja desolada. Verso 19. La deja desolada, porque tus asolamientos y tus ruinas y tu tierra desierta ahora será angosta por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. ¿Qué es lo que hace Dios con esta mujer? La desola. Le manda destruidores para que destruyan todo. Y hay un momento cuando ella ha sido desolada, hay un momento cuando ella ha sido destruida, es decir, todo lo que hay alrededor de ella, todo el resto de sus hijos son destruidos, al punto que Dios viene y le da un consuelo y le dice, tus destruidores serán apartados y tus espacios serán angostos por la multitud de moradores que vendrán. ¿Qué es lo que hace el Señor? La desola, la desampara, le quita todos los hijos que tiene, los que le han quedado, los que no los que ella dejó en orfandad, sino los que le quedaron a ella, la deja abandonada, y en su desolación, en su ruina y en su miseria, Dios después le entrega una multitud de hijos que ella no los conocía todavía. Es decir, Dios la hace pasar por un proceso duro y difícil. La hace pasar por un proceso complejo donde le haga sentir la soledad en su propia carne. Es decir, la haga sentir la desolación. Y entonces en el versículo 21 dice, y dirás en tu corazón, cuando ella esté en esa condición desolada, ¿quién me engendró a estos? Porque yo deshijada estaba y sola. ¿Entienden la palabra deshijada? Sí, sin hijo. Sin hijo. ¿Qué es eso? Que no tenía hijo. Que no tenía hija. Sí, que ha sido... Sin hijo. que había sido privada de hijos. Es decir, Dios la priva de hijos por haber dejado en orfandad a los otros. Por eso no se bautiza tanto. ¿Sí? La priva. Entonces dice, y ella en su condición, después de que Dios ha mandado desolación sobre ella, después de que ha mandado Ezequiel 9, es decir, los destruidores de Ezequiel 9, para eliminar lo que le quedaba, y la ha dejado en desolación, dice, en esas condiciones dice, ¿quién engendró a esto? Yo estaba deshijada y desolada y sola, peregrina, dice, y desterrada. ¿Quién pues crió a estos? ¿De quiénes está hablando? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Estos dónde estaban?
¿De dónde viene? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes estos? ¿A quiénes se está refiriendo? Versículo 22. Así dice el Señor Dios. He aquí yo alcé mi mano ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Dónde estaban estos? Que son mis hijos también. ¿Por qué no los conocía? ¿Quién los engendró? El mismo Dios. O sea, ella no los conocía, no sabía, y ella se sentía ya perdida, desolada, vacía, había sido cortada, deshijada, por su acción que hizo con los hijos de la orfandad, había sido dejada desolada y vacía. Pero ahora viene Dios y le trae una multitud de hijos que ella no sabía que existían, no los conocía. Entonces, ¿dónde estaban estos? Y aquí dice, yo alzaré mis manos a los gentiles y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazo a tus hijos y tus hijas serán traídos en hombros. Dice versos 23, y reyes serán tus ayos y tus reyes y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy el Señor, porque no se avergonzarán a los que me esperan. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios después de que ha desolado a la iglesia, a esta mujer que dejó en orfandad, a esos hijos? Después de que la ha hecho pasar por un proceso difícil, un proceso duro por haber atentado contra sus hijos, aún al grado de haberlos desconocidos y haberse desligado de ellos. Porque irá a todas las naciones. Entonces, ¿no? ¿qué hace Dios? Le trae hijos que ella no conocía, hijos de todas las naciones, gentiles, pueblo suyo que estaban en Babilonia, pueblo que le pertenecía a Dios, ahora se los trae a ella. A la iglesia. Y entonces ella pregunta, ¿cómo estos vinieron a la existencia? ¿Por qué yo no los conocía? Levantó su bandera. ¿Sí? ¿Por qué yo no los conocía? ¿Por qué yo no los conocía? El fuerte pregón o los segundos frutos que están entrando ¿a dónde? A la iglesia en los labios de Isaías. Y la iglesia adventista ni tiene una bandera para levantarlo. O sea, imaginémonos, hermanos, cómo Dios ha plasmado una agenda tan específica de todo lo que Él va a hacer. No solamente en los profetas del Nuevo Testamento, sino a lo largo de todas las Escrituras. Todo esto debe ocurrir tan pronto las 12 tribus sean ¿qué? Restauradas. Y antes de dicho evento, el siervo debe aparecer, porque Él es el que trae la misión de dar el mensaje de la restauración de las 12 tribus y posterior de ser luz y salvación a todas las naciones de la tierra. Que aunque la iglesia, aunque el pueblo, aunque la iglesia de Dios, la mujer hoy en día va hasta desconocer a aquellos que oigan la voz de este siervo, que va a desconocer incluso a aquellos que decidan tomar la luminaria de este siervo. Dice, aunque ella los llegue a desconocer, dice que Dios no los dejará solos. Y cumplirá su propósito de traer a esta multitud de hijos que aún la iglesia no conoce y no sabe que existen. ¿No es maravilloso el Señor? Cómo Dios nos está presentando de una y otra manera. Esto nos lleva a reflexionar, hermanos, a pensar de que en realidad a nosotros se nos ha dado una gran oportunidad en nuestras manos. Una gran luz ha caído en nuestras manos. Un mensaje preciosísimo ha llegado a nuestras manos. Pero será o dependerá de nosotros si escuchamos la voz de Dios a través de su siervo. Porque ya Dios nos está indicando, nos está plasmando el camino que debemos seguir. Nos está indicando lo que Él va a hacer.
y está iluminando nuestro sendero. Dejemos que Dios consuma esa obra en nosotros. Porque no todos estarán dispuestos, ni tampoco todos estarán deseosos o desearán escuchar la voz de nuestro Dios. Vamos a leer una cita última en Primeros Escritos en la página 14. Miren lo que dice Primeros Escritos en la página 14. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo encontré por ninguna parte. Dice, y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de lo que ya andaban, había una brillante luz. ¿Qué es lo que había delante de ellos? Una brillante luz, una luminaria que iba iluminando a ese pueblo adventista. Dice que según me dijo el ángel, era el clamor de la medianoche, esa luz. Era la luminaria que iba a iluminar en medio de la noche tenebrosa que iba a venir sobre la iglesia. Esta luz, dice, brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre las huestes adventistas, y exclamaban, ¡aleluya! Pero mire lo que ocurrió con otros. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos. Nótese, hay dos grupos. Unos que iban caminando sobre esa luz que les iba iluminando el camino, y otros que negaron temerariamente la luz que iba tras ellos y decían que no era Dios quien los había guiado hasta ahí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús. Cayeron fuera del sendero, abajo en el mundo sombrío y perverso. En esta escena de la hermana White estamos viendo dos grupos de personas que se encuentran dentro del pueblo adventista que va en camino hacia la ciudad de Dios. Unos dice van siguiendo la luz, la luminaria, esa antorcha que va alumbrando, que ha traído el siervo que describe Isaías para poder conducir el camino del pueblo. Pero hay otros que van también ahí, que dice que negarán temerariamente esta luz, aduciendo que no es una luz que viene de parte de Dios. Eso quiere decir de que la luz que este siervo trae, la luminaria que este siervo trae, el mensaje que este siervo trae, va a hacer que el pueblo adventista se divida en dos bandos. Unos seguirán la luz y la voz de Dios a través de él, a través de ese mensaje que trae. Otros lo negarán y se opondrán temerariamente contra el mensaje del Señor. Hermanos, Dios quiera que nosotros nos encontremos del lado correcto y hagamos que esa luz brille en nuestras vidas. Que nos van a despreciar, que nos van a rechazar, que nos van a desconocer como adventistas del séptimo día. Ya lo profetizó un profeta, que nos van a dejar huérfanos, que nos van a despojar de todos nuestros derechos para ser un miembro adventista.
Ya el profeta Isaías lo dijo, que esta mujer está dispuesta hasta desconocernos como sus hijos. Pero ¿acaso Dios ha dicho que nos va a abandonar? No. Como último versículo, váyanse a Isaías. Ahora en el capítulo 66, versículo 5. Pueden llegar a extremos. Puede llegar la actitud del pueblo, de la iglesia, de la mujer, puede llegar a un extremo grande al punto de la expulsión. Puede llegar a ese extremo. Dice el versículo 5. Oíd palabra del Señor, vosotros los que tembláis a mi palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, el Señor sea glorificado, mas Él se mostrará para alegría vuestra, para los que los han echado. Y ellos serán ¿qué? Y ellos serán confundidos. Mire lo que dice la inspiración. Oíd palabra del Eterno, escuchemos que ya Dios anticipadamente nos está advirtiendo a los extremos que puede llegar la mujer. Vosotros los que tembláis a mi palabra, los que oís la voz de mi siervo, los que oís la voz del profeta que envía, vuestros hermanos que os aborrecen, por oír la palabra de Dios, por escuchar la voz de Dios, estos hermanos que os aborrecen por ellos, y que dicen que se glorifica a Dios al expulsarlos de entre su medio, ellos, dice, serán confundidos. Ellos finalmente serán confundidos. ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es mi deber nada más? Temblar a la voz de Dios. Temer a la voz de Dios. Escuchar la voz de su siervo. Hacer que la luminaria correcta de Dios ilumine nuestro sendero. Porque Dios ha prometido que aunque ella nos desconozca como hijos, Él no nos va a abandonar. Pero ahí pone confundidos. Ahí pone avergonzados. O avergonzados, confundidos. En mi versión dice confundidos. Hermanos, es la certeza, la garantía y la promesa que Dios tiene para todos aquellos que a pesar de la oposición, el odio y el rechazo, aún con todo eso, decidan mantenerse firmes, escuchando la voz de Dios y de su siervo, hablándole al corazón de todo aquel sincero, que le teme y le confía, a pesar de que sus propios hermanos los aborrezcan o los echen o los rechacen. Que Dios nos ayude a encontrarnos del lado correcto de la historia y a luchar por el reino de Dios.